Bendiciones para todos nuevamente en este día lunes 26 de octubre. Agradecemos a Dios que nos permite llegar hasta su hogar a través de este canal de televisión, a través de esta radio, como también a través del internet. Hasta donde usted esté, que la paz de Jesucristo le colme, que le acompañe y que tenga usted este día muchas victorias, sobre todo victoria sobre el pecado. Es un gusto darle la bienvenida a este estudio de la lección de la escuela sabática que voy a desarrollar otra vez con mi hermana Carolina Rodríguez y mi hermano Gaudencio Manríquez. ¿Cómo están, hermanos? Bien, muchas gracias. Nuevamente, pues agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da y pues queremos decirle bienvenidos a esta clase de escuela sabática y bueno, que aprendamos cada vez más de nuestro Salvador Jesucristo, cómo fue su revelación de su divinidad por medio de nuestro Padre amante. Bienvenidos. Hermano Gaudencio, bienvenido. Buenos días, gracias pastor, buenos días a todos nuestros hermanos que nos miran y bueno, muy agradecido al Señor por otro día más que nos da y por la oportunidad de nuevo que tenemos de estudiar la lección de escuela sabática. Amén. Efectivamente, hermanos, estamos por la gracia del Señor aquí con los hermanos de Houston estudiando este día y voy a pedir a mi hermana Carolina que haga la oración para empezar. Los que puedan, hermanos, de rodillas, por favor. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta hora le damos muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder tener una Biblia, de poder leerla, Señor Jesús, y Padre Celestial, de esa manera aprender de lo que tú nos quieres decir ahora. Amén. Gracias por todos tus cuidados y por todas tus bendiciones a cada uno de mis hermanos donde quiera que estén. Y así pedimos tu bendición y pedimos de tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos enseñe, que sea Él el que nos instruya, de tal manera que seamos cada día victoriosos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a mirar qué clase de autoridad era la que Jesús tuvo aquí en la tierra. Y pues de antemano se lo digo, la autoridad que Cristo tenía era una autoridad divina, no era una autoridad terrenal. Y así entonces vamos a mirarlo en esta lección que trae por título Cristo revela su divinidad. Hermana Carolina, ¿qué sucedió cuando Jesús llevó a 3 de sus discípulos a una alta montaña y cuál fue su reacción? Bueno, vamos a la escritura en Marcos 9, del 1 al 6. Y vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Ok, leamos entonces. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Así que, ¿qué sucedió? Pues vemos que Cristo se transfiguró, cambió de aspecto de lo que era, ¿verdad?, a su divinidad, y fue un gran privilegio. Sus vestidos cambiaron, se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Nunca habían los discípulos visto esta manera de Cristo, ¿verdad?, esta transformación, tanto que ningún ningún lavador en toda la tierra, por más lejía que le eche, puede dejar blanco algo, ¿verdad?, la ropa. Así que pudo cambiar su aspecto, y los discípulos tuvieron ese gran privilegio de poder
ver lo que Cristo en aquel momento, cómo fue presentado Él a sus discípulos, aún siendo pecadores, ¿verdad? Aún siendo con la naturaleza de ellos, Dios le permitió ver, tuvieran ellos ese privilegio, ¿verdad? Para confirmar su divinidad. Hermoso este momento cuando los 3 discípulos tienen ese gran privilegio de poder ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor había sido claro: de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Cómo fue que ellos vieron el reino de Dios? ¿Y quiénes fueron? Bueno, Pedro, Santiago y Juan. Tremendo privilegio. Amén. ¿De qué forma ellos vieron el reino de Dios venido con poder? Cuando Jesús se manifestó allí como todo un rey, como un rey divino. El apóstol Pedro después lo entiende bien, qué fue lo que miró y nos lo dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Amén. ¿Se dan cuenta? Pedro dice: nosotros vimos la venida del Señor y la vimos con nuestros propios ojos, le vimos su majestad, es decir, toda su autoridad. Pues dice que cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así que nosotros miramos que estos discípulos contemplaron el reino de Dios en la persona de su Rey, Jesucristo, quien se reveló allí de esa manera tan maravillosa. El don profético, hermano Gaudencio, ¿de qué manera amplía más esto? Desea a todas las gentes, página 389, mientras Jesús está postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, los cielos se abren de repente, y de repente se abren las áureas puertas de la ciudad de Dios, quedan abiertas de par en par, y una irradiación santa desciende sobre el monte, rodeando la figura del Salvador. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma, su rostro brilla ahora como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Los discípulos, despertándose, contemplan los raudales de gloria que iluminan el monte. Con temor y asombro miran el cuerpo radiante de su maestro, y al ser habilitados para soportar la luz maravillosa, ven que Jesús no está solo. ¿Qué le parece? Muy interesante, ¿verdad? Pero me da mucho la atención, pastor. Dice que su divinidad interna refulge sobre o a través de la humanidad. Y bueno, eso a mí me da a conocer, o me pongo a imaginar que, pues dice su divinidad interna, es que decir, él vivía una vida divina, él vivía para Dios, ¿no? Y su vida era agradar al Señor, por lo tanto, pues tenía una divinidad interna, pero dice que esa divinidad interna, pues refulge a través de la humanidad. Y me llama mucho la atención esa parte de ahí de la lección. Hermanos y hermanas, algo que se ve en estas declaraciones del don profético es que a la glorificación le precede la humildad, porque nosotros miramos a Cristo que otra vez
el Padre le da esas palabras de aprobación después que Él ha estado ahí postrado, dice. Postrado humildemente, hermanos. Y sobre el suelo pedregoso. Por eso digo que antes de ser glorificado, Él se ha humillado ante su Padre. Mis hermanos, no se nos olvide esto, que nosotros también necesitamos humildemente caer a los pies de Cristo. Nosotros también, hermanos, se ha prometido para nosotros la gloria. Se ha prometido para nosotros que seremos glorificados. Pero antes de esto, igual que Jesús, debemos entrar por el camino de la humildad. Noten que en 2 ocasiones lo destaca el don profético. Pues dice, levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Y entonces su rostro brilla como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Yo quiero destacar esto, hermanos, de la posición postrada del Señor, porque vivimos en unos tiempos donde la gente casi no se arrodilla para orar al Señor. Todos quieren hacerlo o sentados o de pie. Pero aprendamos de Jesús. En la lección de ayer vemos que las palabras de aprobación vinieron después que Él había estado postrado, orando, suplicando la aprobación de su Padre. Y hoy nuevamente las palabras de aprobación vienen después que ha estado postrado otra vez humildemente. Y dice, sobre el suelo pedregoso. A ver, hermano, hermana, ¿cuándo fue la vez que tú caíste de rodillas delante de tu Padre o postrado sobre un terreno pedregoso? Entiendo que algunos están enfermitos y a veces no pueden arrodillarse, pero los que podemos hacerlo, hermanos, hay que hacerlo. Hay que caer delante de nuestro Dios en esa posición. Por supuesto que no nos vamos a humillar solamente en la postura, sino que también humillémonos en el corazón, hermanos. Amén. Antes de ser glorificados como Cristo lo fue, nosotros también mostrémosle al Señor nuestra humildad. Andemos humildemente. Amén. Interesante cuando dice que sobre el suelo pedregoso. Porque en estos tiempos nosotros asistimos a templos, al menos aquí en Estados Unidos, que todos tienen en su mayoría alfombras. Y con qué comodidad, hermanos, pues uno ahí puede arrodillarse. Pero Jesús aquí, ¿cuál era la alfombra que tenía? Tierra, estaba lleno de piedras allí. Sin duda, hermanos, eso incomodaba en sus rodillas, pero allí Él buscaba a su Padre, en esa postura. Yo animo a los hermanos y hermanas que cuantas veces puedan orar de rodillas, lo hagan. Amén. Miren, es verdad que no siempre va a ser de rodillas y no vamos a ser dogmáticos sobre la postura. Sin embargo, hermanos, cuantas veces usted pueda hacerlo en su casita o en los servicios de adoración en el templo, hermanos, nosotros hagámoslo. Nuestro Jesús nos lo enseña. Bueno, después de haber mirado esta manera de cómo el Señor buscaba a su Padre, ¿cómo se dio a conocer Dios en ese momento, hermano Gaudencio? Versículo 7. El versículo 7 de Marcos 9 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oye. Viene de nuevo Dios, el Señor se manifiesta de nuevo, pastor. Y bueno, aquí está ratificando lo que había dicho antes, pues es mi Hijo amado, ¿verdad? En quien tengo complacencia. Ahora pues el Señor vuelve a hablar y a los que allí estaban, dice, a este, oye, ahí están las palabras de vida. Es como decir, Él tiene la autoridad, a Él escúchenle. Amén. Y no solo escúchenle, sino también obedézcanle. Amén. Porque Jesús dijo un día, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso nos indica que, hermanos, tenemos que oír al Señor, pero al mismo tiempo obedecerle. Así se dio a conocer
la autoridad sobre Cristo en ese momento. Como el Espíritu de Profecía, hermana, dice que estuvo el ambiente ahí cuando se dijeron esas palabras. Sí, vamos a leer en IBI, página 392, dice: mientras contemplaban la nube de gloria, más resplandeciente que la que iba delante de las tribus de Israel en el desierto, mientras oían la voz de Dios que hablaba en la pavorosa majestad que hizo temblar la montaña, los discípulos cayeron abrumados al suelo. Ellos no lograban entender, ¿verdad? Tuvieron el gran privilegio de verlo, pero su corazón estaba abrumado, no entendían, ¿verdad? No, y pues ellos quedaron espantados. Pero veo acá de que a pesar de todo, Pedro, siempre sobresaliente, él quiere estar allí en la montaña. Qué placentero es estar con Jesús. No importaba en la montaña, ¿verdad? Y qué mejor en la montaña, ¿verdad? Con Jesús. Así que ellos tuvieron ese privilegio grande. Y aunque no entendían, obedecían, querían servir, querían hacer 3 enramadas. Bueno, así lo mismo nosotros, aunque no entendamos muchas cosas, pero sirvamos a nuestro Dios, sirvamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él cargó con el peso del pecado de nosotros y fue confortado también en ese momento de la transfiguración, ¿verdad? Pero qué tremenda cuando se escucha esa voz. Dice que la montaña, dice la sierva del Señor aquí, tembló al escuchar esa pavorosa majestad, y los discípulos cayeron abrumados al suelo. Hermanos, ¿cómo va a ser cuando escuchemos nosotros la voz de Dios en el día de su venida? Sin duda será una voz poderosísima. A la voz de Dios nosotros miramos que la naturaleza tiembla. Así ocurrió acá según el don de profecía. Y bueno, cuando los discípulos estuvieron a solas, hermano Gaudencio, ya con Cristo, ¿cómo les amonestó Él y por qué razón? Versículos 8 y 9, el pastor dice: y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Por qué razón sería esto? Bueno, ¿Qué nos dice el don de profecía? ¿Qué le parece una vez la lee la cita para que miremos por qué razón dice el hermano Aguay que les dijo eso? Claro que sí, pastor. Dice: la revelación hecha a los discípulos había de ser meditada en su corazón y no divulgada. El relatarla a las multitudes no habría hecho sino excitar el ridículo o la ociosa admiración. Y ni aún los 9 apóstoles iban a comprender la escena hasta después que Cristo hubiese resucitado de los muertos. Cuán lentos de comprensión eran los mismos 3 discípulos favorecidos. Puede verse en el hecho de que, a pesar de todo lo que Cristo había dicho acerca de lo que le esperaba, se preguntaban entre sí si lo que significaría el resucitar entre los muertos. Sin embargo, no pidieron explicación a Jesús. Y bueno, pues había muchas cosas que se podrían especular, ¿verdad? Y entre ellas, pues, dice que pues podrían solo excitar también al ridículo o la ociosa admiración. Y aún dice, pues, ni los 9 iban a comprender, aunque el Señor, pues, ya les había explicado, ¿verdad?, que lo que iba a padecer, iba a morir, y iba a resucitar. Mas sin embargo, hasta ellos dijo el Señor, pues, hasta que eso pase, pues, se les va a decir, para que contemplen, ¿no?, lo que el Señor ya había dicho. Muy bien, hermana, para cerrar, ¿algún comentario? Sí, que en todos los tiempos hay burladores, ¿verdad? Y el Señor les advierte a los discípulos para que no cuenten esta visión, por amor a ellos, por amor a todos los demás, para que cuando Él resucite, entonces sí, está el permiso de hablar, de testificar de lo que vieron en aquella oportunidad. Pues Jesús iba, en Lucas habla de que
los Elías y Moisés lo consolaban. Y asimismo Jesús consuela a todo aquel que no logra entender bien ahora y que también está con miedo, ¿verdad? Y que está al ver las maravillas de la palabra. Si a veces hay un poco de miedo, pues Jesús conforta, así como confortó a aquellos discípulos. Jesús es confortado, Jesús conforta también a nosotros. Y hay burladores en todos los tiempos. ¿Por qué digo? Porque después Pablo, cuando le toca a él predicar, ¿verdad? Cuando Pablo es convertido, y vemos acá en el 16:32 de Hechos, dice: pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Jesús, por esa razón, les dijo que no hablaran sobre esa visión hasta que Él se los permitiera. De esa manera nosotros un día podemos ser que se burlen de nosotros, pues puede ser que sí, pero tenemos nosotros que hablar la verdad. Si no le entienden, pues de todas maneras, hablemos la verdad, hermanos. Y el Señor es el que conforta nuestras almas. Así que sigamos adelante. Bueno, mis hermanos, así entonces nosotros llegamos a la conclusión de esta lección. Solamente quisiera decirles que de la misma manera como Pedro le gustaba tanto la gloria de Dios, le miraba al Señor tan glorioso y de aquel ambiente tan maravilloso que quería quedarse allí, quería con las enramadas pues ya permanecer. De la misma manera, mis hermanos, nosotros debemos anhelar la gloria de Dios. Nosotros también debemos anhelar la venida de Cristo. Amén. Lo que vio Pedro aquí fue la venida del Señor de una manera gloriosa. Amén. Tanto que dijo: esto está hermoso, yo me quiero quedar aquí. Hermano, hermana, Cristo vendrá en gloria y majestad. Amén. Y cuando Él venga, ojalá que tú y yo tengamos el privilegio de ver esa gloria y vivir con Él para siempre en gloria. No se te olvide que la gloria de Jehová es la que nos espera, es la que el Señor nos otorgará. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados, hermanos, entonces disfrutaremos para siempre de la gloria del Señor. Amén. Así como Pedro dijo: qué bueno es estar aquí, entonces nos vamos a quedar para siempre con Él. Amén. Pero mientras ese día llega, hermanos, hagamos lo que Él diga, porque el Padre dijo: Él es mi Hijo, a Él oíd. Amén. Oigámosle. Hoy en día no todo el mundo quiere oírle. Hay cosas que Él ha dicho y no las quiere oír la gente. Por ejemplo, Él ha dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando ya uno entra a ese tema de los mandamientos, uno encuentra que ahí está el mandamiento del sábado. Y que Él dice que lo guardemos. A ver, ¿por qué no le queremos oír en esa parte? Él dice: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Y así nosotros vemos muchas cosas que Él dijo, y la gente no le quiere oír. La gente quiere la gloria, quiere vivir en gloria, pero sin oír al Señor. La condición, hermanos, para disfrutar de la gloria este día son dos. Número uno, ser humildes delante de nuestro Dios. Y número dos, oír al Señor, no con una palabra que entra por un oído y sale por la otra, sino con una palabra que haga la obra en el corazón, una palabra que edifique, una palabra que se ponga por obra. En la medida en que hagamos esto, hermanos, disfrutaremos de la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé el privilegio también a nosotros de quedarnos con Él en gloria. Amado Padre, te rogamos en esta hora que nos deje el privilegio a nosotros también, como a Pedro, de verte venir en gloria en aquel día. Amén. Cuando vengas en tu segunda venida, y disfrutar de esa gloria para siempre contigo. Amén. Señor, te rogamos que antes de esto nos ayudes a ser humildes, a andar, Señor, humildemente delante de tus ojos, que andemos haciendo lo recto delante de ti, y sobre todo oyendo tu palabra y poniéndola por obra. Amén. Señor, tú dijiste claramente: a Él oigan. Y Padre, también has enseñado que el oír no es ser un oidor olvidadizo,
sino un hacedor de la palabra. Amén. De manera que te rogamos que de ahora en adelante prestemos atención a tus enseñanzas, a tus instrucciones y las vivamos poniéndolas en práctica. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Esperamos un día disfrutar de tu gloria. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.